Bueno, en este momento un saludo muy especial al Poder de la Madre que ora y gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar con ustedes en este momento y compartir un tema muy importante, el poder de la madre en los hijos y madres que dejan huella. Antes de seguir adelante con el tema, quisiera invitarles a todas y a todos los que nos ven que tengamos una oración. Querido Padre, gracias por este momento, gracias por poder participar de este programa tan interesante y gracias, Señor, por el privilegio de ser madres. Ayúdanos, Señor, para que podamos dejar huella, para que podamos amarte, para que podamos, Señor, testificar de tu amor y que nuestros hijos, Señor, puedan ser una luz en medio de la oscuridad de este mundo y que nosotras como madres, Señor, podamos hacer un buen trabajo dejando huella en nuestros hijos, Señor, esas huellas que permanecen y esas huellas, Señor, que sean eternas. Bendice a cada una de las madres que están acá presentes y bendice también, Señor, a cada uno de los hogares. Gracias por bendecirnos, gracias por escucharnos y gracias por amarnos. En Jesús, amén. Muy bien, y quiero entonces en este momento hacer una pregunta. ¿Existe una conexión más fuerte que la relación entre una madre y un hijo? Claro que no, ¿verdad? Quizás no hay un vínculo más especial que el que tiene una madre con su hijito. Y saben, en este momento, y mientras estaba preparando este tema, recordaba cómo fue el embarazo y el nacimiento de mi primer hijita. Uno empieza a hacer muchos preparativos y a esperar con ansias ese momento tan especial. Y queremos que nazca pronto porque queremos conocerlo, conocerla. Queremos saber cuál es el color de sus ojos, queremos saber cuál es el color de su piel, cómo está formada su naricita, sus orejitas y lo más importante, si está completica o completico, ¿cierto? Eso es muy importante para nosotros y oramos mucho y pedimos al Señor porque esa criatura que nos va a regalar sea una criatura perfecta, sea una criatura hermosa. Así que la preocupación, de pronto el temor, de pronto la ansiedad nos invaden. Pero cuando llega ese momento, el momento del alumbramiento, entonces hay una sensación de temor. Pero cuando pasa todo, ahí está la sensación de felicidad. A los padres nos invade esa sensación hermosa de felicidad porque nuestro Hijo, al que tanto hemos anhelado y esperado, ya va a llegar. Saben, Juan 16:21 nos dice algo muy importante y que tiene que ver con esto. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un hijo, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Qué texto tan significativo. No sé si ustedes lo conocían, pero es muy diciente. Entonces empezamos a buscar los parecidos físicos, ¿cierto? Se parece a mi mamá, se parece a ti, se parece a nuestro, no sé, familiar, a mi hermano, a mi hermana. Y entonces empezamos a buscar todos los parecidos con los padres y familiares. Y nos parece mentira que estamos observando el milagro de la procreación. Y entonces, ¿saben una cosa? Todos heredamos diferentes características de nuestros padres y de nuestras madres. Y en este momento quiero referirme a un estudio que se realizó. Y a veces pensamos o ignoramos muchas cosas acerca de lo que nosotros podemos heredar del papá o de la mamá. Pero en este estudio nos enfatiza algo muy importante y de pronto es un tipcito que quiero dejar para ustedes en este momento para que puedan compartirlo. Este estudio hace referencia específicamente al origen de la inteligencia, la cual nosotros heredamos de nuestras madres. No sé si ustedes lo sabían, pero la inteligencia, según estudios que se realizaron, es de la madre. Es ella quien transmite los genes relacionados con el coeficiente intelectual. De la madre, de nuestras madres, heredamos la inteligencia y es ella la que nos prepara para la vida.
Esta investigación es pionera y llegó a esta conclusión y se realizó en el año 1984 en la Universidad de Cambridge para conducir que los genes maternos contribuyen en mayor medida al desarrollo de los centros del pensamiento del cerebro. Según estos experimentos, se llegó a la conclusión de que el cerebro tiene zonas con mayoría o con mayor cantidad de células maternas y otras zonas que solamente tienen células paternas. Y no solo esto, sino que estas de origen paterno se fueron acumulando en el centro del cerebro que tienen que ver con la alimentación, la supervivencia y la sexualidad. Pero resulta que nosotras las madres transmitimos a nuestros hijos dos genes, ¿cierto? O dos cromosomas. Perdón, dos cromosomas que son el XX y allí es donde se acumula la mayor cantidad, ¿cierto?, de cromosomas de la madre en el cerebro. Y es allí donde está el lenguaje, la inteligencia, el pensamiento y la planificación. Por lo tanto, como nosotras transmitimos estos dos cromosomas a nuestros hijos, entonces hay mayor acumulación de parte de la madre en el cerebro hacia nuestros hijos. Por eso es que nosotras transmitimos a nuestros hijos o les heredamos la inteligencia. Quiero hablar un poquitico acerca de las influencias prenatales y nosotros conocemos mucho acerca de estas influencias prenatales porque hay nuestra escritora favorita a través de la revelación de Dios, ella pudo escribir acerca de estas influencias prenatales para que nosotros las conociéramos y para que las pusiéramos en práctica, desde luego. Y resulta que ella en muchos de sus textos, en el hogar cristiano, en la conducción del niño, bueno, y en otros que en este momento no vienen a mi memoria, dejó plasmado detalles importantes y muy interesantes. La señora Elena de White, en Patriarcas y Profetas también, al hablar acerca de una madre que vivió años atrás, siglos atrás, la esposa de Manoa, quien no registra su nombre en la Biblia, solo la conocemos que fue la esposa de Manoa, la madre de Sansón. Dios se dirigió a ella hablándole acerca de los cuidados que debía tener como madre. Y estos cuidados son para todas las generaciones de madres por siempre. La orden del ángel para ella fue: no beberás vino ni sidra y no comerás cosa inmunda, guardarás todo lo que te mande. Los hábitos de la madre influirán en el niño para bien o para mal. Ella misma debe regirse por buenos principios y practicar la temperancia y la abnegación si procura el bien de su hijo. Qué interesante, ¿cierto? Debía guardar muchos requerimientos para poder influenciar muy bien sobre su hijo. Debemos mencionar que hay influencias prenatales nocivas que producen terribles daños a nuestros hijos, tales como el uso del cigarrillo, la ingesta del alcohol y las drogas, entre otras cosas. El doctor Michael Lieberman demostró que un niño intrauterino se agita emocionalmente cuando la madre piensa en fumar un cigarrillo. El bebé asocia el fumar como de la desagradable sensación que produce la disminución de oxígeno en el mismo, ¿cierto? Y en la sangre de la madre cuando ella está fumando, lo cual afecta notablemente la placenta y por consiguiente al bebé. Cuando la futura madre se preocupa por cultivar un estado anímico equilibrado, favorable, en paz durante el embarazo, está contribuyendo al desarrollo armonioso del carácter y la personalidad del niño. Entonces yo quiero que en este momento enfaticemos en esas dos palabritas que son tan importantes, tan valiosas para nosotros los seres humanos: carácter y personalidad. Y dije en lo que estaba leyendo que cuando la futura madre se preocupa por cultivar un estado anímico equilibrado y favorable durante el embarazo, está contribuyendo al desarrollo armonioso del carácter y la personalidad de su hijo. Los científicos han comprobado algo,
Y es que el niño no nacido es un ser consciente que siente y que recuerda. Antiguamente se pensaba que los niños eran animalitos, que los niños no sentían, que los niños no recordaban. Pero por ignorancia actuamos y actuaron nuestros antepasados pensando de esta manera. Pero el Señor en su palabra no se equivoca, a través de las revelaciones tampoco, y dejó escrito muchos textos para que nosotros los conociéramos y pudiésemos actuar, ¿cierto? Y gracias a Dios y a estos descubrimientos podemos ver que los niños desde antes de nacer ya sienten, ¿cierto? Y ya empiezan a recordar. Y nuestro cerebro está formado de una manera tan perfecta, tan armónica, que resulta que el Señor nos dio la capacidad de que recordáramos. Porque si nosotros nos preguntamos, y yo quiero hacerles en este momento a ustedes la pregunta, ¿ustedes recuerdan algo durante los 2 primeros años de infancia o los primeros 3 años de infancia? Muy seguramente ustedes me van a contestar que no, ¿cierto? La mayoría dirá, no recuerdo nada o recuerdo cosas muy leves, muy pequeñas. Saben, nuestro cerebro ya tenía grabado desde antes de nacer y hasta los 3 años todo lo que vivimos, todo lo que sucedió en nuestro contexto, el trato, el cuidado, el comportamiento, las conductas. ¿Por qué la señora Elena de White escribe en sus libros que los 3 primeros años de la vida son muy importantes? Por algo tuvo que haberlo escrito, ¿verdad? Por algo que el Señor le reveló. Y es que el Señor en su palabra y en los escritos de la hermana White, de la señora White, reveló que el cerebro en esos 3 años está absorbiendo, ¿cierto? Que es como una esponjita que está introduciendo todo lo que está pasando a su alrededor, el trato que le da la madre, el afecto que le da la madre, la seguridad que le da el padre, la protección, todo lo que sucede con su familia, con su contexto, con su núcleo familiar, él lo está grabando en su cerebro. Y en esa partecita pequeñita que tenemos en el cerebro que se llama amígdala cerebral, donde guarda todas las emociones. Y todo esto que él guarda durante sus primeros 3 años, lo va a revelar en el futuro, cuando sea un adolescente, cuando sea un adulto. Por lo tanto, el trabajo que nosotras las madres realizamos en nuestros hogares y el poder que tenemos como madres sobre nuestros hijos para hacer el bien es sumamente importante. De manera que lo ocurrido durante esos primeros años, durante la gestación y durante los primeros 3 y 7 años, produce impresiones duraderas sobre el hijo, sobre esa criatura que prontamente nacerá. Un ilustre médico francés, Monsieur Testelli, afirma que la constitución física de la madre influye más sobre el hijo que la del padre. Monsieur Rairet añade que la influencia maternal empieza a obrar en los hijos moral, física e intelectualmente desde el periodo de la gestación. Y nosotros ya lo sabíamos porque el Señor ya se lo había revelado a Elena de White en sus escritos y también a los profetas, ¿cierto? En la Biblia. La madre es una figura central en la educación de sus hijos, en los primeros años de la existencia. Ella debe construir esos pilares, pilares fuertes, con buen cemento, con buena arena, con buenas varillas, con materiales finos, delicados y costosos, porque está construyendo la conducta de sus hijos, el carácter de sus hijos. Yo les digo a las madres y a los padres en mis temas, en mis seminarios, que ellos tienen en sus manos, cuando tienen una criatura de meses,
oro en polvo, tienen un diamante, tienen una perla preciosa y cuando a nosotros nos dan a guardar algo tan valioso, una perla, un diamante, un zafiro, algo que sea muy valioso, nosotros lo protegemos, lo colocamos en un lugar exclusivo, lo limpiamos, lo brillamos, lo mantenemos, lo observamos para que no se nos pierda, para que nada le pase, para que no se rompa. Nuestros hijos son más valiosos que una perla preciosa, que el oro, que el diamante, que el zafiro. Por lo tanto, debemos hacer un buen trabajo, un trabajo responsable como padres y como madres. En cierta ocasión se entrevistó a la doctora de un orfenilato, quien declaró lo siguiente: cuando una mujer acudía a un orfanatorio para dejar a su hijo, le pedían que durante un mes atendiera a la criatura. Ella lo iba a dar en adopción, pero las cuidadoras de este orfanatorio pedían a la madre: no, quédate un mes con el bebé, cuídalo un mes y después ya te puedes ir. Si esta madre carecía de recursos, ellas le brindaban una cama, un lugar confortable para que pudiese cuidar de su bebé. Así que entonces, después de mucho tiempo de hacer este experimento, la directora de este instituto mencionó lo siguiente: el 80% de las madres que iban a abandonar a su hijo no lo hacían después de haberlo cuidado durante todo este tiempo. Se les despertaba ese instinto maternal que tenemos nosotras las madres y durante este periodo de reflexión, de pasar tiempo con su hijo, de contemplarlo, empezaban a sentir amor, cariño por su hijo y aún en aquellas situaciones anormales, tristes, desventuradas, ¿cierto? La mujer siempre lleva en sí esa sensibilidad de amor, de afecto, ¿cierto? Que puede despertar aún estando afectada por elementos externos. ¿Cuál es la influencia que ejercemos nosotras las madres sobre nuestros hijos y que dejan huellas eternas? Saben, a veces los quehaceres de la vida, los roles de la vida, las preocupaciones de la vida no nos dejan hacer, digo yo, el 100%. Y siempre como madres estamos afanadas y preocupadas porque no estamos haciendo un buen trabajo si tenemos niños pequeños o cuando ya llega la adultez y nuestros hijos salen de casa, nos lamentamos porque dejamos de hacer muchas cosas por nuestros hijos. Y a veces yo me pregunto y me digo, qué lástima no haber dedicado más tiempo de calidad. Qué lástima no haber compartido más tiempo. Qué lástima no haber dejado de lado mis quehaceres, mis oficios, el restregar tanto los pisos, el limpiar tanto las paredes, el preocuparme tanto por mantener las cosas limpias y haber dedicado más tiempo de calidad con mis hijos. Y ahora que soy abuela, que ya tengo un nieto de 2 años, lo veo y veo reflejado a mis hijitos y trato de dedicarle más tiempo, de ser más paciente, de ser más amorosa. Muchos expertos dicen que deberíamos ser primero abuelos y después padres, y creo que tiene toda la razón, ¿verdad? Porque cuando somos abuelos tenemos más tiempo, podemos dedicar más calidad de tiempo a nuestros nietos, más paciencia, más ternura. Así que en este momento quiero hablarles acerca de la influencia que ejerce la madre en sus hijos y cuáles serán esas huellas que podemos dejar en nuestros hijos que van a permanecer por siempre, esas huellas eternas. La madre dedica amor y cuando la madre es una madre dedicada y llena de amor de Jesús, es fuente de afecto.
Cuando nosotros tenemos a Dios en el corazón, cuando estamos convencidas del amor de Dios, de su ternura, de su mansedumbre, de su paciencia, podemos brindar cosas diferentes. Dios ha dotado a la mujer de ternura, de suavidad, de sensibilidad, de amor, de intuición y de muchas otras cosas que debe usar en el ejercicio de la maternidad. Es ella la primera persona con quien el niño se relaciona. Qué lindo que el Señor nos haya dado ese privilegio tan hermoso de podernos relacionar con esas criaturas tan frágiles, tan vulnerables, tan pequeñas, de poderlos tomar en nuestros brazos, de poderlos amamantar, de poderlos acariciar, de poderlos proteger. Somos nosotras las primeras encargadas de tener esa conexión, esa relación, porque lo llevamos en nuestro vientre 9 meses, ¿verdad? Porque le hemos transmitido muchas cosas a nuestros hijos. Y saben, a través de ese amor, de esa ternura, de esa sensibilidad, de ese afecto, podemos entonces nosotros cuidar de nuestros hijos de manera generosa, sin esperar nada a cambio. Es aquí cuando entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué tan buen trabajo hice con nuestro hijo? ¿Qué tan buen trabajo hice cuando estuve pequeño? ¿Por qué le transmití miedos, inseguridades? Y es en esta época, mis queridas madres y padres, la época crucial donde estamos formando no solo el carácter, sino algo importantísimo que quiero mencionar en este momento, y es el apego seguro con nuestros hijos. En esos primeros 3 años de la vida de nuestros hijos es donde estamos conectándonos y le estamos transmitiendo seguridad, valores, no solo seguridad física, también seguridad emocional. Y en esos primeros años nos estamos conectando y los estamos conectando para la vida. Porque si nosotros le transmitimos a nuestro hijo seguridad emocional, cuando él crezca y cuando él sea un adulto, va a tener muy buenas relaciones emocionales, sentimentales, no va a tener dificultades para poder encontrar a esa mujer o a ese hombre y poderle brindar amor, afecto, algo sano, algo saludable emocionalmente. Entonces es muy importante estos primeros años de la vida, porque ahí es donde en el apego, ¿cierto? En esa etapa del apego, le estamos brindando lo más sano posible y lo elemental para que sea un adulto seguro emocionalmente y sano emocionalmente. La importancia de la afectividad materna es de tal magnitud que esta debe ser muy equilibrada, debe ser muy madura para evitar el favoritismo enfermizo que convierte a muchos hijos en adultos engreídos y egoístas. Saben, debemos ser muy equilibrados y yo siempre les digo en mis orientaciones o en la consejería que deben ser muy sabios y orar mucho antes de tomar la decisión de casarse y de tener hijos. Porque si nosotros no estamos sanos emocionalmente, ¿cómo podemos darle eh, eso a nuestros hijos, esa seguridad emocional? ¿Cómo podemos transmitirles o proyectarles sanidad en todos los aspectos? No podemos hacerlos. Si nosotros estamos enfermos emocionalmente, si estamos enfermos físicamente y si no estamos aptos espiritualmente, no podemos procrear porque los vamos a enfermar, porque los vamos a proyectar negativamente, porque les vamos a transmitir demasiados miedos, temores, inseguridades que no le van a servir. Y muy seguramente no vamos a tener la paciencia, el tacto, la tolerancia para poderlos educar y formar. Segundo, la madre amolda mentes y caracteres. Mire qué importante el trabajo y la responsabilidad que tenemos nosotras como madres. Y si nosotras aportamos lo necesario, lo importante,
pues vamos a dejar huella en nuestros hijos. Y estos hijos van a ser hijos valiosos, importantes para la sociedad. Esta responsabilidad acá recae principalmente sobre la madre. ¿Escucharon muy bien eso? Sobre nosotras las madres recae el formar la mente y el formar el carácter de nuestros hijos, que con su sangre vital nutre al niño y forma su armazón física, le comunica también influencias intelectuales y espirituales que tienden a formar la inteligencia y el carácter. Recordemos la historia de Jocabed. Jocabed bíblica fue la mujer de la cual nació Moisés, el libertador de Israel. Ana, la mujer que oraba, rogaba y clamaba por un hijo, que no rogó ni clamó a Dios por un hijo 1 año ni 2 años, fueron más de 10 años clamando a Dios por este hijo. Y este hijo fue un hijo que sirvió a Dios, ¿verdad? Durante toda su vida. Elizabeth, la pariente de María, la madre de Jesús, que animada por el Espíritu Santo, fue la madre del precursor del Salvador, de Juan el Bautista. De nosotras, las madres, dependerán en gran medida las reacciones, las capacidades, la madurez personal y muchos otros factores de la vida futura de nuestros hijos. En nuestras manos está esa joya preciosa que podemos moldear, ¿cierto? Pero necesitamos estar sanos en todos los aspectos para poder procrear, para poder formar hijos sanos, hijos exitosos, no solo para esta vida, para la eternidad. La repetición de los hábitos forma el carácter y del carácter transformado depende el destino eterno. Tercero, es la primera maestra del niño. Qué oportunidad y qué privilegio. Somos las primeras maestras de nuestros hijos. A la madre se le considera como la primera maestra de sus hijos. Es ella quien enseña, transmite hábitos de alimentación, hábitos rutinarios, hábitos en el orden, ¿cierto? En la constancia, en la perseverancia, en la disciplina. Es ella quien comienza a desarrollar sus capacidades físicas. Nosotras las madres les enseñamos a dar los primeros pasitos, a distinguir los colores, las vocales, a hablar. Nosotras podemos fomentar la creatividad en los juegos, enseñarles las habilidades de la lectura y de la escritura, el dibujo, ¿cierto? Y podemos ir conduciendo a nuestros niños en ese desarrollo, en ese crecimiento, en ese apropiado desarrollo de los 5 sentidos. Cuarto, nosotras somos las encargadas de conducir a nuestros hijos a los pies de Jesús. Y esto me encanta, ¿cierto? Porque saben, aunque nuestros hijos hayan crecido y muchos de ellos de pronto no estén siguiendo los pasos de nuestro buen Jesús, esas enseñanzas, esas lecciones, todo eso que nosotros les transmitimos, les enseñamos día tras día con la perseverancia, ¿cierto? Con la responsabilidad en el culto matutino, en el culto vespertino, en la iglesia, en los clubes, todo eso permanece. Todo eso queda grabado en sus mentes y nunca jamás se olvida. Así que qué importante, porque nosotras somos las encargadas de conducir a nuestros hijos a los pies de Jesús, mediante el estudio diligente de las Sagradas Escrituras, mediante la oración, mediante las sencillas lecciones de la naturaleza. La madre puede conducir a sus hijos a Jesús, cantando, orando, haciendo el culto y bajo el poder del Espíritu Santo, una obra que ninguna otra persona puede realizar. Y recordamos aquí a María cuando cogía a Jesús en sus brazos, lo tomaba, lo sentaba en sus piernas, le cantaba, le enseñaba lecciones. Puedo de pronto en ese momento vislumbrar a Ana, enseñándole en esos primeros meses antes de llevarlo al templo con el sacerdote Elí, hablándole acerca de Jesús, hablándole acerca de Dios, hablándole acerca del amor, del cuidado, del amor al prójimo, del amor a Dios, del amor a la naturaleza, de la responsabilidad, del tacto, de la ética, de muchas cosas. Me imagino a estas madres dedicadas. Así que nosotras tenemos un gran privilegio en nuestras manos. La primera tarea de Jocabed fue enseñar a Moisés a conocer a Dios. Esa fue su primera tarea y esa era su preocupación,
cuando estaba en ese momento el rey persiguiendo, ¿cierto?, a las madres que estaban criando a sus hijitos para matarlos. Me imagino la preocupación y la angustia de Jocabet queriendo tener a su hijito para poder enseñarle y transmitirle las primeras lecciones. Saben, no hay un deber más grande y más sublime que la madre que prepara a sus hijos para la eternidad. Los hijos son herencia de Jehová. Jocabé enseñó a Moisés a orar porque ella era una madre de oración. De esta manera, Moisés se convirtió en un hombre que hablaba cara a cara con Dios porque lo vio en su madre. La vio orar, la vio arrodillada todo el tiempo, clamando y pidiendo a Dios, ¿verdad?, por ella misma y por sus hijos y su familia. Hay historias muy lindas donde nosotros recordamos de pronto a nuestras madres clamando por algún hijo descarriado, llorando por algún hijo descarriado. Y recordamos estas madres del pasado, porque saben una cosa, dice la escritora, nuestra escritora favorita, Elena G. de White, que la influencia de una madre de oración temerosa de Dios durará por toda la eternidad. Qué lindo texto. Voy a leerlo nuevamente. La influencia de una madre de oración temerosa de Dios durará por toda la eternidad. Ella puede ir a la tumba, pero su obra perdurará. Qué lindo. Esto me hace poner la piel de gallina, ¿cierto? Porque resulta que cuando nosotras hemos sido madres de oración y cuando nuestros hijos lo han visto y cuando lo han palpado, ¿cierto? Dice allí que esta influencia perdurará por toda la eternidad. Nosotras podemos desaparecer, podemos irnos a la tumba, pero nuestra obra seguirá. Qué lindo pensamiento. Quinto, la madre transmite valores sociales y morales a sus hijos. La madre, mediante su ejemplo, su trato cortés, amable, puede influenciar a sus hijos para que estos se mantengan firmes y leales a los preceptos divinos en medio de una sociedad permisiva. Saben, nosotros transmitimos esa sensibilidad a nuestros hijos, ese amor al prójimo, ese buen trato a la gente, esa amabilidad, mediante nuestras palabras, mediante nuestros gestos, mediante nuestras posturas, mediante todo lo que realizamos día a día. Nuestros hijos están observándonos, están viéndonos, ¿cierto? Cada detalle, cada gesto, cada actitud. Y esto que nosotros estamos haciendo día a día, lo estamos proyectando y saben, ellos lo adquieren y lo proyectan también a medida que van avanzando en su vida y van copiando cada uno de esos elementos que nosotros transmitimos. Por eso es importante que nosotras como madres y como padres delante de nuestros hijos no critiquemos, no juzguemos, no hablemos del prójimo, no hablemos del vecino, tratemos bien a la gente, seamos personas amables, de buenas palabras, nunca ser altaneros, groseros, intolerantes, criticones. No es fácil, no es fácil porque somos humanos, pero con la ayuda de Dios se puede. Cuando tenemos a Dios en el corazón y Él ha hecho esa obra de transformación en nuestras vidas, podemos transmitir cosas hermosas a nuestros hijos, podemos ejercer buena influencia sobre ellos de tal manera que perdure. Una familia bien ordenada y disciplinada influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. El vecindario en el cual vivimos recibe ayuda porque se enriquece para esta vida y para la eternidad. Nosotros vamos a enseñarles a nuestros hijos respeto hacia la autoridad, no solamente paterna, sino también al resto de las personas que conforman su entorno social. Esto lo dice la señora Elena de White también en sus escritos. Y por último, quiero decirles que debemos despertar
Madres y padres, debemos despertar y reconocer que nuestra influencia y nuestro ejemplo afectan el carácter y el destino de nuestros hijos. Y en vista de nuestra responsabilidad, debemos desarrollar una mente bien equilibrada y un carácter puro que reflejen solo lo verdadero, lo bueno y lo bello. ¿Cuáles son las promesas? Las promesas de esperanza para nosotras las madres. ¿Y cuál será esa recompensa eterna? Nuestra influencia llega hasta la eternidad. Qué lindo, hermoso saber que cuando nosotras somos madres entregadas al Señor Jesús, que cuando nosotras nos tomamos de la mano del Señor Jesús y queremos hacerlo mejor, esta influencia llega hasta la eternidad. La esfera de la madre puede ser humilde, pero su influencia unida a la del Padre es tan perdurable como la eternidad. Después de Dios, el poder de la madre en favor del bien es el más fuerte que se conozca en la tierra. ¿Escuchamos bien este texto? Esto lo encontramos en el Hogar Cristiano en la página 215 y voy a repetirlo. La esfera de la madre puede ser humilde, pero su influencia unida a la del Padre es tan perdurable como la eternidad. Después de Dios, el poder de la madre en favor del bien es el más fuerte que se conozca en la tierra. Qué responsabilidad tan grande, qué privilegio y qué oportunidad tan grande de poder influir en nuestros hijos, en su carácter y para la eternidad. La influencia de la madre no cesa nunca y sí se hace sentir en favor del bien. El carácter de sus hijos atestiguará el fervor y valor moral de ella. Su sonrisa y estímulo pueden ser una fuerza que inspire, puede comunicar alegría al corazón de su hijito mediante una palabra de amor y una sonrisa de aprobación. La influencia de la madre no cesa nunca. Mejor que cualquier herencia de riquezas que podáis dejar a vuestros hijos, será la dádiva de un cuerpo vigoroso, una mente sana y un carácter noble. Amén. Esta es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, madres y padres. Un cuerpo vigoroso, una mente sana y un carácter noble. Después de Dios, el poder de la madre en favor del bien es el más fuerte que se conoce en la tierra. Cuando empieza el juicio, y miren y escuchen este texto que encontré tan interesante, importante. Cuando empieza el juicio y los libros sean abiertos, muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y señalando a sus madres dirán, ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones han sido bendiciones para mi salvación eterna. Qué lindo texto, qué alegría saber esta promesa. Qué lindo que nuestros hijos un día, cuando el Señor venga, levanten sus coronas y digan, ella hizo todo de mí. Yo soy todo lo que soy, porque ella, con su instrucción, con sus oraciones, me dio bendición y la salvación eterna. Que el Señor nos ayude, queridos padres y madres. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que hallemos gracia, que pidamos sabiduría y que seamos responsables para trabajar con nuestros hijos, con esas pequeñas criaturas, si tenemos hijos pequeños, si tenemos hijos adolescentes, que no nos cansemos de clamar y pedir al Señor por nuestros hijos, para que ellos obtengan la salvación y para que podamos dejar huella en cada uno de ellos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Y por último, esta promesa: las puertas se abren para cada padre que deposita su carga a los pies del Salvador. Nos dice que Cristo ha rodeado a la raza humana con un brazo humano y con su brazo divino. Se ha aferrado del trono infinito y ha unido al hombre con Dios y a la tierra con el cielo. Las oraciones de una madre no son desatendidas. Gloria a Dios por eso.
Gloria a Dios porque nos escuchan. Gloria a Dios por su inmenso amor y su inmensa misericordia. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por esta invitación al poder de la Madre que ora. Bendiciones para todos.